¿Qué pasa con Lowy? ¿Y por qué es tan difícil que nos den nuestros propios credenciales para configurar nuestro propio router neutro? Hoy os explico qué me ha pasado con ellos, qué leyes nos amparan y por qué deberíamos cambiar su router. Pero empecemos por el principio. Yo me puse en contacto con ellos vía teléfono, a lo que me dijeron que les escribiera un mail, lo cual hice. Bien, en ese momento me contestaron y me dijeron que obviamente no me podían dar los credenciales, cosa que ya me esperaba por parte de ellos. Pues bien, yo les dije que necesitaba dichos credenciales para configurar mi propio router, ya que necesitaba unas características que su router no ofrecía. Al menos en el modo en el que entraba en su router, no me las ofrecía. Por lo tanto, les di varias opciones. Una es que me dieran los credenciales de administrador y la otra fue precisamente que me dieran mis propios credenciales PPBoE para poder configurar yo mi propio router. Me dijeron que la única cosa que me podían dar era un manual de apertura de puertos. Obviamente yo no necesitaba ningún tipo de manual para abrir los puertos. Así que les volví a contestar y les dije que no era lo que necesitaba y que por favor me dieran mis credenciales. Finalmente me contestaron y me dijeron que no podían porque se enfrentaban a un problema de seguridad. Pues bien, les dije que cuál era dicho problema de seguridad y que probablemente o seguramente podía ayudarles a resolver dicho problema. A lo que, adivinad, no me contestaron. Pues bien, de ahí salieron todos los vídeos que llevo en el canal, intentando de alguna manera conseguir cambiar el router de Lowy. Finalmente pude sacar algunos datos, como ya visteis en los anteriores vídeos, y pude finalmente colocar una ONT Nokia neutra y un router MikroTik neutro. Lógicamente hemos pasado por varias fases, las cuales están todas descritas en cada uno de los vídeos, pero en este punto me encuentro ahora mismo en que no tengo los credenciales definitivos. Seguiremos investigando, pero a día de hoy no los tengo. He podido, como os digo, cambiar el router de Lowy por los míos propios, neutros, pero con unos credenciales, vamos a llamar, provisionales. Pues bien, la pregunta finalmente es esta, es decir, ¿ellos pueden hacer esto? ¿Se pueden quedar tan anchos de no querer darnos nuestros propios credenciales? ¿A qué se acogen realmente? ¿Hay alguna ley que les facilita el hecho de no darnos dichos credenciales? Bueno, pues vamos a ver precisamente esto, vamos a analizar precisamente esto. Primero decir que yo no soy abogado, así que si hay algún abogado en la sala que nos quiera echar una mano, por mí encantado de escucharle. Yo por mi parte voy a centrarme en dos organismos, el SETIT y el BEREC. El primero corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y el segundo al Body of European Regulators of Electronic Communications. El primero de carácter estatal en España y el segundo de carácter europeo. Pues bien, el primero, según la Ley General de las Telecomunicaciones y yéndonos directamente al BOE, vamos a ver qué nos dice el artículo 65. Vamos a ir al artículo 65. En él se describen cuáles son los derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Además, nos vamos a ir al apartado H, que es el que nos interesa. Y es el que nos describe que tenemos el derecho a acceder a través de nuestro servicio de acceso a Internet, a la información y contenidos, pero sobre todo nos dice utilizar los equipos terminales de nuestra elección, es decir, utilizando los equipos terminales que nosotros escojamos, independientemente de la ubicación del usuario final, operador o a qué información nosotros accedamos. Eso es totalmente independiente. Bien, por lo que yo veo en este artículo,
nos están diciendo que podemos escoger al menos nuestros equipos terminales. Entiendo que ya sea la ONT o el router, pero al menos me están diciendo que no tenemos por qué amoldarnos estrictamente a los equipos que nos entregan las operadoras. Es decir, al menos me dice, o yo entiendo, que puedo escoger algún equipo de los que ellos me instalan. Entonces, visto esto, para mí queda clarísimo, aunque si quisiéramos rizar el rizo, la única pregunta que se me ocurre aquí es ¿qué se considera como equipo terminal? ¿El router? ¿La ONT? Pues bien, como la línea es un poco difusa, vamos a ir a la segunda opción, que es la opción del BEREC. En él vamos a ver qué nos dicen los artículos 25, 26 y 27. Vamos directamente al BEREC. Y una vez aquí nos vamos a dirigir a los puntos que hemos comentado, a los puntos que nos interesan, referentes al usuario final. Serían estos de aquí. Los que nos dicen, los que se refieren al uso terminal del equipo de su elección. Para empezar, en el artículo 25 nos dice que los usuarios finales tenemos el derecho de escoger el equipamiento a nuestra elección. Además, aquí va un poco más en detalle y te indica que el equipo terminal es el equipo que esté directamente o indirectamente conectado a la red de telecomunicaciones pública. Además, aquí te dice qué es el NTP y podemos tener más información si nos dirigimos a la referencia que nos dice. Luego lo veremos. Además, en el punto 26 nos dice que las NRAs, las autoridades regulatorias nacionales, deben velar porque los ISPs de alguna manera faciliten a los usuarios finales a hacer una sustitución del equipo con el equipo que ellos quieran. Esto entiendo que significa que las operadoras de alguna manera nos tienen que facilitar ese trabajo, es decir, nos tienen que dar los credenciales PPPoE que necesitamos, o la VLAN, o lo que necesitemos para poder hacer ese reemplazo. Además, en el punto 27 nos indica que las NRAs también deben intentar considerar si ese equipo que nos está instalando el ISP, o sea, el proveedor de servicio, pues Movistar, Vodafone, Orange, lo instala por algún tipo de limitación técnica. Es decir, es posible que por algún tema técnico debamos usar su equipo. Si es así, pues no debería de haber ningún problema y deberíamos usar su equipo. Pero en nuestro caso, en el caso de un acceso a internet normal, sin ningún tipo de extra técnico, no es necesario tener que usar su equipo. De hecho, he utilizado un MikroTik y no hay ningún tipo de problema. Además, nos vamos a ir a la parte más concreta del NTP, a la referencia esta que veis aquí abajo, para ver en más detalle a qué se refiere BEREC con el NTP. Para ello nos vamos a ir al BOR 2046 del BEREC, que es este que tenemos aquí. Pues bien, para ello nos vamos a ir a la parte del término NTP para saber a qué se refiere dentro de la red y el usuario final. Nos vamos aquí. Aquí básicamente nos indica que el NTP se refiere al punto físico donde el usuario final se conecta a la red de comunicaciones pública. Y después nos vamos a ir a este esquema bastante interesante en el que de forma gráfica nos indica qué cosas divide el NTP en la práctica. Por un lado, en el lado derecho vemos que tenemos la red pública de comunicaciones, tenemos los equipos de la red pública y tenemos el dominio de la operadora en este caso. Y en la parte izquierda, tendríamos lo que viene siendo el dominio del usuario final, los equipos terminales del usuario final y lo que viene siendo la red privada del usuario final. Por lo tanto, el NTP divide estos dos dominios. Me da incluso que pensar que el NTP puede ser incluso o considerarse, según este esquema, la roseta que nos instalan. Pero es que si incluso nos vamos a este esquema que hay aquí más abajo, nos dice que el NTP
puede estar localizado en el punto A, en el punto B o en el punto C. Esto es bastante interesante, ya que si está en el punto A significa que detrás del NTP se encuentran nuestros equipos terminales, que son los que podemos sustituir. En el caso de que estuviera en el punto A, tendríamos por detrás un módem y un router, que puede ser perfectamente una ONT y un router, cosa que deberíamos poder cambiar a nuestra elección. Lo mismo si estuviéramos en el punto B, en el que solo podríamos cambiar el router, o en el punto C, en el que no podríamos cambiar nada, pero obviamente a nosotros nos instalan unos equipos con lo que podemos considerar que nuestro NTP se encuentra en el punto A. Bien, yo creo que visto esto, para mí al menos queda clarísimo que tenemos todo el derecho de poder cambiar los equipos terminales, tanto el router como la ONT, por el modelo que queramos. Para ello necesitaremos nuestros credenciales. Ya no solo PPPoE o la VLAN, sino además el serial number o el IDONT o incluso el PLOAM de la ONT para poder configurarla. Pero aún así, si quisiéramos investigar un poquito más, lo que he hecho es ver cuál es el reglamento de la Unión Europea al respecto. Y además, si nos fijamos en el reglamento de la Unión Europea, podemos ver incluso qué es lo que ellos consideran como equipo terminal. Bien, pues nos vamos al reglamento de la UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, y nos vamos concretamente al punto 5, que nos viene a decir exactamente lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Al acceder a Internet, los usuarios finales deben tener la libertad para elegir entre diferentes tipos de equipos terminales, tal y como se define en la Directiva 2008/63/CE de la Comisión. ¿Qué es la Directiva 2008/63/CE de la Comisión respecto a los equipos terminales? Pues lo vamos a ver aquí. Nos vamos aquí a la Directiva 2008/CE de la Comisión y nos vamos al apartado de los equipos terminales. Aquí nos dicen que el equipo terminal es aquel equipo conectado directa o indirectamente a la interfaz de una red pública de telecomunicaciones para transmitir, procesar o recibir información, en ambos casos conexión directa o indirecta, y la conexión puede realizarse por cable, fibra óptica, electromagnética, etc. Es decir, yo al final con esta definición llego a dos conclusiones. Una, que esta directiva, esta ley, se puede considerar incluso como la Rosetta, como punto terminal. No veo por qué no. Y segundo, esta y todas las otras leyes anteriores que hemos visto me hacen pensar que no tengo por qué utilizar el equipo terminal del operador como nos están haciendo pensar. Es decir, ellos nos instalan un equipo y nos hacen pensar que ese es el único equipo que podemos utilizar. Pues bien, hemos visto un montón de leyes que de alguna manera nos amparan y que de alguna manera nos dan la razón para poder utilizar el equipo o los equipos, en caso de que tengamos una ONT y un router por separado, que nosotros queramos. Además, nos deben facilitar dicha información o la información para que nosotros podamos hacer ese cambio de forma fácil, de forma normal. Insisto, no soy abogado, pero creo que queda clarísimo que tenemos todo el derecho de poder cambiar nuestra ONT y nuestro router. ¿Cuál es el problema que veo aquí? El problema que veo aquí es que ellos juegan un poco con la línea esta difusa que os decía al principio, en la que no queda claro si el punto terminal es la ONT o es el router. Está claro que es uno de los dos, o los dos, pero al menos uno de los dos es, y como mínimo el router. ¿Qué pasa? Que si a mí me coloca la operadora una ONT y un router, obviamente yo voy a poder cambiar el router de forma sencilla. La ONT, como es un simple conversor óptico eléctrico, pues lo voy a dejar. Y voy a colocar, como digo, mi router neutro, el que yo quiera. El problema viene cuando la operadora te coloca un router todo en uno. Yo entiendo que lo hacen por eso, precisamente, para que al usuario final le cueste más cambiar el router. Porque lo primero que debe hacer el usuario final es separar ese router todo en uno en dos. Hemos visto en anteriores vídeos que no es fácil encontrar un router todo en uno neutro. Es decir, que sea compatible con todas las OLTs del mercado o con la mayoría de OLTs del mercado. Existen muy pocos routers. En cambio, existen muchos routers Ethernet que no tienen la ONT dentro y los que a mí me interesaría poner.
Entonces, si el operador te pone un router todo en uno, claro, el equipo terminal puede considerar que es la ONT, por lo tanto está dentro del router integrada, a lo que el equipo terminal pasa a ser todo el router todo en uno. Y jugando con eso, imposibilitan la opción de que el usuario pueda sustituir el router de forma fácil, por lo tanto directamente te niegan los credenciales PPPoE y tú no tienes ninguna opción de cambiar el router. Además, decir que en el caso de Lowy, el router que nos colocan, el router todo en uno que nos colocan, ni siquiera se puede poner en modo bridge. Por lo tanto, no lo puedo utilizar ni como ONT para colocar detrás mi propio router. Y esto nos lleva a la última parte del vídeo, que es, entonces, ¿qué hago? ¿Cambio el router de la operadora? Mi opinión, mi opción es sí. ¿Por qué? Primero porque los routers de las operadoras están capados. Nos dejan entrar con un usuario y una contraseña que no nos da, no nos aporta, no nos ofrece todas las opciones que ese router tiene. Acordaos que en otros vídeos hemos visto la diferencia entre entrar con el usuario admin a entrar con el usuario que nos proporciona la operadora. También os recuerdo que el usuario admin lo hemos conseguido haciendo una serie de historias que la operadora no nos permite, es decir, que no nos dan nuestro usuario de admin para poder acceder a esas opciones. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer hándicap. La operadora no nos da nuestro usuario de administrador para poder configurar todas las opciones que nos aporta ese router. Además, no nos permite configurar características avanzadas como pueden ser el IPsec, como pueden ser BGP, como pueden ser políticas de firewall o incluso no me deja configurar una segunda VLAN, una segunda red en la parte LAN para evitarme el doble NAT en caso de que coloque un router detrás. Además, segundo, la cobertura Wi-Fi. La cobertura que tienen los routers de operadora no suelen ser demasiado buena. Si vives en una sola planta, es posible que te llegue más o menos bien dentro de una zona relativamente grande. Si vives en dos plantas, está muy complicado. Es decir, pasar la misma señal del mismo router en diferentes plantas es complicadísimo. Y segundo, si tú vives en una casa de una sola planta, pero es muy alargada, es muy difícil que en la parte final de la casa también tengas cobertura. Esto lo solucionamos rápidamente con un router, con una Wi-Fi potente, con unas antenas con unos decibelios suficientes como para llegar a los puntos que queramos. Además, hay muchos routers que te permiten el cambio de antenas por unas más potentes. Quiero decir, tienes muchas más opciones en el campo de los routers neutros y no en los routers de operadora. Y tercero, el tema de la monitorización. Con el router de operadora tenéis que tener en cuenta que estamos monitorizados 24 horas. Esto no significa que la operadora no sepa a dónde estamos navegando, esto lo puedes saber igualmente, pero sí que dejará de saber qué equipos tenemos conectados a la red y qué estamos consumiendo de cada uno de estos equipos. Para mí esa privacidad es importante, por lo tanto yo siempre recomiendo también que la gente lo cambie por este motivo. Como comentaba nuestro amigo Majosa, nos dejó su vídeo por aquí arriba, comparaba esta situación con los móviles y las operadoras que tenemos para móvil. Es decir, no tendría mucha lógica que si nosotros contratáramos Movistar, Vodafone, Orange para nuestro teléfono móvil, ellos nos impusieran un terminal concreto. Es decir, yo al final puedo comprarme un terminal Android o un terminal Apple y puedo utilizarlo con cualquiera de las operadoras que tengo disponibles para hablar por teléfono o tener internet. El problema viene cuando las operadoras nos imponen un router para utilizar su servicio a internet. Finalmente deciros que yo sinceramente creo que es un gran hándicap el hecho de que las operadoras no te dejen poner el router que quieras. Hay operadoras que, como ya hemos visto, es relativamente sencillo hacer ese cambio y no te ponen muchas pegas, ya que o los credenciales PPPoE son públicos o no utilizan credenciales PPPoE, simplemente una VLAN. Por lo tanto es, como digo, relativamente sencillo.
Pero operadoras como Vodafone o Lowi lo hacen muy complicado y para mí es un gran hándicap para que la gente se mueva de operadora. Así que, sin más, espero que este vídeo os haya sido útil. Por favor, dadle a like y suscribiros al canal, eso me ayudaría mucho. Y nos vemos la siguiente semana.